Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy haremos otro tour en el metro de Santiago. Esta vez estaremos viajando en la línea 4 de punta a punta. Un día después de la lluvia tenemos paisajes muy lindos para ver y disfrutar en esta línea de metro. Haremos el viaje completo desde Tobalaba a Plaza de Puente Alto. El viaje demora cerca de 40 minutos, son 23 estaciones y un poco más de 25 kilómetros. La línea 4 forma parte de mi vida y también de la vida de muchas personas. Esperé pacientemente hasta que tuviéramos un día de lluvia para poder grabar esta línea porque es mucho más linda cuando las montañas tienen algo de nieve. Cuando era adolescente y recién empezaba a tomar fotos de transporte público y conocer más de este tema, amaba viajar y tomar fotos después de que la lluvia pasaba. Nosotros ahora estamos en la tarde y noche. Como es horario de invierno, no tenemos tantas horas de luz y prioricé grabar esas estaciones de exterior con luz de día. El sector que estamos viendo es el distrito financiero de Santiago. Hay muchos edificios corporativos, torres de oficinas, hoteles, embajadas, mucho movimiento y mucho flujo de pasajeros. Lo más icónico es el centro comercial Costanera Center y la Gran Torre de Santiago. Desde el piso 61 y 62 tienes un mirador donde puedes ver toda la ciudad. Y para efectos de este video, toda esta zona es donde nace la línea 4. Estamos en los alrededores de la estación Tobalaba, lugar de combinación entre la línea 1 y la línea 4. Y sin ser exagerado, Tobalaba es una de las estaciones más concurridas de la ciudad y en algunas mediciones es la estación número 1. Es el lugar que todos quieren evitar en la hora punta, pero acá estoy. Mirando el mapa y el movimiento de personas, me imagino que intuyen la naturaleza de esta línea. A esta hora, la mayoría de los pasajeros vuelve desde sus trabajos y esta línea acerca a toda esa multitud de personas con sus hogares, ya sea de forma directa o con alguna estación donde pueden tomar otro bus, un auto o lo que sea. La arquitectura de Tobalaba es curiosa porque tiene guiños muy bonitos. Hay unas zonas con círculos que dan la apariencia de un barco, pero como tiene tanto flujo de pasajeros y hay tantas personas, uno en realidad lo que quiere es salir de ahí luego. Uno casi nunca tiene el tiempo de apreciar esa arquitectura. Más bien estás esquivando gente en los pasillos y en los andenes. La línea 4 en hora punta tiene servicios de ruta expresa. Cada tren tiene un color, rojo o verde, y los trenes paran en distintas estaciones. Solo comparten parada en las estaciones principales. Lo creativo y curioso es que para dividir el flujo de público, las puertas quedan en distinta posición para que sea más fácil subir al tren. Esto no lo había visto, sé que existe desde hace tiempo, pero yo trato de evitar Tobalaba, entonces casi nunca tomo el tren acá. Yo trato de subirme en otra estación, de tomarlo más lejos, pero en Tobalaba nunca, porque no me gusta cuando hay mucha gente. Así que tomar el metro en Tobalaba en hora punta, las cosas que hacen en un video. Pero es la pasión por el transporte y por mostrarles algo muy entretenido de nuestro transporte. La línea 4 tiene tramos de estaciones muy marcados y los veremos todos, con lo que me parece lo mejor o más representativo de cada uno de esos tramos. En eso agradezco mucho vivir acá en Santiago. Me tomó 2 días poder grabar todo lo que necesitaba para este video y me falta grabar y mostrar las otras líneas también. Después de Cristóbal Colón tenemos la estación Francisco Bilbao, que es una parada común, es decir, en hora punta para el tren rojo y el tren verde. Y en horario normal los trenes paran en todas las estaciones, eso yo creo que es importante decirlo. Las estaciones Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales y Simón Bolívar tienen esta misma estructura. El interior de la zona de andenes tiene la forma curva de las máquinas tuneladoras. En las paredes hay cerámicas elegantes y estas estaciones son profundas, hay que bajar varios niveles para llegar a la zona de andenes. Lo que me gusta es la elegancia que tiene su atmósfera, pues aunque se vea elegante, también tiene esa cuota de cariño, de sentirse acogido, de que hayan cuidado por los detalles, aunque con la cercanía del canal San Carlos hay algunas filtraciones en las paredes. En colores, Cristóbal Colón y Príncipe de Gales tienen cerámicas negras y Francisco Bilbao con Simón Bolívar tienen este color cercano al marfil, porque es un blanco pero no es tan blanco. En Francisco Bilbao he hecho fotos muy lindas, tengo bonitos recuerdos, Pero lejos, uno de los aspectos más curiosos e interesantes es que estas 4 estaciones tienen espejos.
cerca de la escalera de acceso al andén. Yo he hecho varias fotos acá, la gente los usa para verse, para arreglarse el pelo, para jugar un rato. Te saca un poco de la rutina y puedes ver la vida desde otro ángulo. Eso me parece muy interesante. Otra novedad de línea 4, de todas las estaciones de línea 4, es que fue la primera línea de metro que tiene ascensores en todas sus estaciones desde el comienzo, desde que se inauguró. Hay ascensores en la superficie para llegar a las boleterías y hay ascensores desde boleterías hasta el piso de los andenes. Esto es algo súper inclusivo. Nosotros en Chile recién tuvimos el decreto de accesibilidad universal en 2016 y esta línea fue inaugurada entre 2005 y 2006. Entonces es algo positivo. Lo otro es que cada estación tiene televisores. Hay varios televisores en los andenes y además de ver noticias puedes tener información útil. El tiempo de llegada del próximo tren, lo que demoras en llegar a las principales estaciones, si el tren viene con ruta normal o tiene algún color. Hay varias mejoras e innovaciones que han comenzado en línea 4 y desde acá se han pulido para ser implementadas en otras líneas. Los trenes expresos con colores nacieron acá en agosto de 2007, en la mañana. Así que eso fue un invento de línea 4 que de ahí se expandió a otras líneas. Para ver el tren por dentro vacío tendrán que esperar hasta el final. En estas estaciones, incluso en Oravalle, el tren transporta a muchos pasajeros. En la televisión decía tren largo, ¿cierto? Estos trenes Alstom AS 2002 tienen 3 coches. Los coches extremos son motrices, es decir, tienen motor. Y el coche del medio es un coche de remolque que lo arrastran, no tiene motor. Cuando dice tren corto es un tren de 3 coches y si dice tren largo es un tren de 6 coches, porque juntan 2 trenes. Hoy en día de la semana están trabajando con trenes largos en todo el día, que es mucho mejor para que las personas se distribuyan en todo el tren. En Príncipe de Gales el tren deja de viajar en paralelo a Tobalaba y comenzamos a ir debajo de Américo Vespucio, que es la circunvalación de la ciudad. El tren está llegando a otra estación que veremos con detalle, la estación Plaza Egaña. Plaza Egaña es combinación de línea 3 y línea 4. La estación es un poco extraña porque tiene las vías separadas, son 2 túneles y hay unos pilares al medio, cosa que también sucede en los orientales. En las cerámicas aquí abandonamos ese patrón de estaciones anteriores y lo que hay es como un tablero de ajedrez, sin serlo, pero se parece mucho. Hay cerámicas blancas y negras, es algo agradable, pero me gustan más las otras estaciones, aunque es cosa de gustos. Plaza Egaña ha cambiado con el paso de los años, por lo menos en lo que refiere a flujo de público. Inauguraron un centro comercial en 2013 y la combinación con línea 3 en 2019 sumó más pasajeros. Antes de esos hitos era una estación tranquila, un lugar estratégico, pero sin un gran flujo de pasajeros. Y ahora sí tiene ese flujo, siempre tiene gente de los andenes, siempre hay gente combinando, la combinación le dio mucha vida. La siguiente estación es Los Orientales, que no me bajé. En la zona de andenes no es muy bonita, tiene unos paneles blancos y esos pilares al medio, pero la zona de boleterías sí es bonita, es colorida, es una estación amplia y acogedora. De la estación Grecia, donde estamos ahora, tengo mucho que decir. Está en un lugar estratégico de la ciudad, la rotonda donde confluyen Américo Vespucio y Avenida Grecia, que ahora está llena de buses eléctricos. Es una estación que siempre recibe público y la última estación subterránea de este tramo. Yo trabajé como asistente de metro mientras estudiaba en la universidad. Tuve la fortuna de trabajar en varias estaciones y una de las estaciones donde más tiempo estuve fue Grecia. La recuerdo con cariño, a pesar del viento que corre cuando entra el tren. Ese viento es bastante fuerte y me dejó varios resfriados, es una corriente de aire. Pero fuera de eso, me gusta. La primera curiosidad de Grecia es su estilo. Tiene paredes rectas, con una decoración muy elegante, que parece marfil, aunque yo no sé mucho de materiales, pero es una elegancia muy hermosa. Y los andenes son curvos, es una de las pocas estaciones que está en una curva. Por eso los conductores y conductoras de metro, cuando el tren va llegando a la estación, advierten por la distancia entre el tren y el andén para que las personas no se caigan. Como anécdota, recuerdo que una vez llegó un pasajero con un zapato menos. Nos fue a hablar al andén para ver si ya podíamos recuperar el zapato. Y claro, justo cuando el tren cerró la puerta, era hora punta, así que el tren estaba muy lleno, las puertas engancharon el zapato y claro, la persona logró entrar al pie, pero el zapato no entró y
cayó a las vías. Son cosas que suceden. Era la punta, los jefes tienen un palo con un gancho para sacar esas cosas. En el libro Corte de Cinta cuento muchas de esas historias. Hay una novela completa con mi experiencia trabajando en el metro. En la estación Grecia, en 2009, la estación recibió un donativo muy bonito. El gobierno de Grecia nos regaló todas estas réplicas de arte griego. Los frisos de la escalera son obras que están en el Museo de Acrópolis de Atenas. Y también esta zona de la estación hace juego con la estación Acrópolis del metro de Atenas. Es un lindo juego de intertextualidad, pero a nivel de metro. Me encanta la idea de estar en una estación museo. En Santiago tenemos estaciones muy lindas y con muchas obras de arte, pero en línea 4 Grecia es la estación más importante con este tipo de concepto. En el pasillo de cambio de andén hay otra muestra de distintas obras griegas, hay rostros, representaciones de competencias deportivas, hay varias cosas bien misceláneas. La que más recuerdo yo siempre es una tabla de bajo relieve con los remeros, que también fue encontrada en la Acrópolis. Esto era una nave de guerra con 9 remeros y el barco se llamaba Trireme. En la misma zona, mientras los pasajeros corren para alcanzar el tren, tenemos una maqueta con la réplica de todo el Partenón, que es este clásico palacio griego que vemos en todas las caricaturas y cosas relacionadas con Grecia. Es el templo de Atenea y también uno de los hitos más importantes de la arquitectura griega. Está en la cima de Atenas y desde ahí puedes ver toda esa ciudad. Se nota que me gustaría ir a Grecia, ¿cierto? Me gustaría ir, pero hay que ver si alguna vez podré ir. Como cosa chistosa, vi un afiche en Grecia, porque hay afiches en algunos murales, y reconocí una foto mía de hace tiempo. Hay varias fotos mías en Wikipedia y es común verlas en noticias, en reportajes o cualquier cuestión. Y en este caso es la Avenida Grecia desde arriba en la montaña. Así que estoy viendo una foto mía de Avenida Grecia en la estación Grecia. El tren aquí sale de la superficie. Las estaciones Los Presidentes, Quellín y Las Torres están en trinchera, en medio de la autopista Vespucio Sur. Macul también, pero está elevada. Y como ven, el sol ya está abajo. Toda la jornada de grabación fue una carrera contra el tiempo. Al igual que en el primer tramo, las estaciones son parecidas unas con otras. Algo curioso es que Línea 4 fue inaugurada de forma incompleta. En noviembre de 2005, el gobierno de ese entonces abrió el tramo Tobalaba-Grecia y el tramo Vicente Valdés Plaza de Puente Alto. Este tramo no estaba abierto y abrió en 2006. Para conectar un tramo con el otro, había buses articulados que cubrían el tramo Los Orientales Vicente Valdés y para subir te daban un boleto de transbordo. Llegamos a Quilín, otra estación donde me bajé, pero esta estación la grabé más temprano. Estas estaciones tienen paredes rectas, los techos tienen curvas con unas estructuras metálicas y a veces son interrumpidos por una pasarela o por una calle. Aquí nosotros tenemos la rotonda Quillín encima. Las decoraciones son sencillas, con cerámicas y algunos diseños distintivos para cada estación, además de que los pasillos son algo estrechos, no es tan espaciosa como en otras estaciones. Al menos esa es la percepción que yo tengo. Esas 3 estaciones, Los Presidentes, Quillín y Las Torres, son muy parecidas. En Quilín me gustaba tomar fotos, pero la luz tan fuerte no acompaña mucho. Este canal es mi bitácora de aventuras, siempre publico viajes y transporte público, aunque en el principio lo que más había eran grabaciones de metro y de micros, de transporte urbano. Y antes de YouTube tenía y tengo montones de fotos de transporte urbano y transporte público. Es algo que me gustó de niño. En la mezanina, que es el nivel de boletería, los torniquetes estaban cubiertos con plástico por la lluvia de hace unos días atrás. Y en esta zona pude ver el desfibrilador. Esto es nuevo, cuando yo trabajé no había desfibrilador. Estos dispositivos están desde 2021. Es algo muy reciente, pero muy necesario y también me parece muy bueno que haya desfibrilador en cada estación. Salí del metro porque junto con grabar la línea también quería pasear un poco y caminar. Les contaba que esperé pacientemente las lluvias en Santiago para poder grabar. En Santiago antes llovía mucho en invierno, en los meses de junio, julio y agosto. Entonces siempre que llueve, al día siguiente tienes el cielo despejado, la ciudad sin smog, las montañas con nieve y las fotos quedan hermosas. Estos meses han sido muy fríos, pero no ha llovido mucho, así que no hay tantas oportunidades como antes. Entre Quellín y Los Presidentes hay una pasarela que tiene vistas muy bonitas. Puede ser un buen lugar para tomar fotos, aunque es mejor con una luz más tenue.
Desde acá tiene la visión completa del sector de Quillín. Quillín está en una rotonda, tiene un centro comercial al lado, tiene un sector residencial de clase media y alta. Es un sector bien especial y que contrasta con el resto de la zona, que tiene varias poblaciones. En pocas líneas tiene la posibilidad de integrar el entorno urbano y los trenes de metro para generar una foto, pero eso es posible aquí. La otra vista bonita es la autopista, el metro y la Viña Cousiño Macul, con las montañas de la cordillera de los Andes de fondo. Ya había algo de smog en esa zona de la ciudad, pero en la ficha, cuando les cuente de los trenes, les mostraré una foto linda que tomé aquí hace algunos años. No sé si en otra parte del mundo puedas tomar una foto de un tren de metro y que aparezca un viñedo al lado, pero me parece muy lindo, muy lindo. Después volví a la estación y pagué otra vez el pasaje. Los torniquetes nuevos permiten pago por código QR y también pago con la tarjeta VIP. La tarjeta VIP permite pagar todo el transporte público urbano, el metro, los buses y el tren Metrotren 2. Seguimos el viaje rumbo a la zona sur de Santiago, viaje que espero que estén disfrutando mucho. En estos tramos de trinchera es posible ver los autos de autopista, a veces el metro es más rápido que los autos, especialmente la hora punta. Si tienen un mapa en otra pestaña, pueden jugar con él. La línea 4 tuvo varias cosas novedosas en su diseño, además de lo que ya hemos visto. En Santiago, las primeras líneas suelen tener estaciones muy cerca una de la otra, además de que tienen trenes celestes con neumáticos, o tenían, trenes que llaman la atención de todos quienes vienen desde otro lugar. La línea 4 rompió todo eso, es un diseño demasiado diferente. Primero, los trenes tienen ruedas de acero, ya no son trenes con neumáticos. El hecho de tener ruedas de acero hace que necesiten mayor distancia de frenado y con eso las estaciones tienen más distancia unas de otras. El hecho de que haya menos estaciones ayuda a que los tiempos de viaje sean más rápidos y que el tren alcance mayores velocidades. Diseño que está en la nueva línea de metro, la línea 4, la 4A y después la línea 6 y la línea 3. En las nuevas líneas, la distancia entre estaciones es mucho mayor todavía. Y un aspecto no menor es que estos trenes son más anchos. El ancho de la vía es el mismo, pero el ancho de los trenes no. Estos trenes tienen 2,9 metros de ancho y los otros tenían 2,5 metros de ancho. ¿Por qué? Porque es transporte masivo. La Florida y Puente Alto, las comunas donde este tren tiene viaducto elevado, son dos de las tres comunas más pobladas de la ciudad. Y esta línea está pensada para llevar mucha gente. E incluso con ese diseño, con trenes más anchos y largos, en horas punta a veces es imposible subir. Pasamos Macul y Vicuña Maquena es una estación extraña. Los trenes abren la puerta en sentido contrario, en el lado izquierdo. Antes había unas vías al medio, pero las taparon porque nunca las usaron. Y los andenes eran muy estrechos. Además de que para cambiar de andén era un problema, porque línea 4 está en el piso -2, línea 4A está en el piso -1 y la boletería está en el piso 1. Nosotros en Chile no tenemos planta baja o piso 0, es piso 1. Si te equivocabas de estación y querías cambiar de andén, tenías que subir 2 pisos a pie y bajar 2 pisos a pie. Era muy engorroso, ahora solamente es cruzar, nada más. La siguiente estación es la otra pesadilla de hora punta, Vicente Valdés. Vicuña Maquena es combinación con línea 4A, un ramal, y Vicente Valdés es combinación con línea 5. El tren deja Américo Vespucio y toma avenida Vicuña Maquena, que es la arteria más importante de la Florida y Puente Alto. La grabé en hora punta, pero tal como en Tobalaba, afortunadamente no estaba tan llena y tampoco fue tan terrible como yo la recordaba. Ahora hay mucha gente con teletrabajo, entonces no es tan terrible. Pero Tobalaba y Vicente Valdés son estaciones atestadas, mucha gente, y lo que pasa es que Vicente Valdés suma los flujos. La Florida y Puente Alto son comunas residenciales, pero la gente trabaja lejos. La línea 5 te lleva al centro y la línea 4 te lleva al sector oriente. Y en las tardes juntas aquí esos dos flujos. La línea 5 termina aquí, entonces todos los que siguen hacia el sur toman esta línea y viene el tren con gente desde Tobalaba. Vicente Valdés es una estación muy bonita y elegante. Yo acá no grabé la parte de línea 5, pero está el otro video con la línea 5 completa en un formato parecido y ahí la pueden ver y la pueden disfrutar con más detalle. Se lo recomiendo mucho.
Ahora viene el tramo que más me gusta, que es el viaducto elevado de línea 4. El tren toma avenida Tobalaba, Américo Vespucio, y acá vamos sobre avenida Vicuña Maquena. A esta hora llega el sol en toda la cara, entonces aproveché de cambiar y ponerme al otro lado. La posibilidad de tener viaducto elevado es una cosa tan linda. Ahora las montañas tienen nieve, no es tanta nieve, pero tienen nieve. Imaginen ver todas las montañas con nieve, con mucha nieve. ¡Oh, y una cosa tan hermosa! Lo otro es la posibilidad de ver las ciudades de arriba. Es algo que me fascina y nunca me aburre, nunca, nunca, nunca. Estos trenes, estos paisajes, pensar que era mi rutina de casi todos los días. Digo era en pasado porque yo llevo años con teletrabajo, entonces ya no salgo tanto como cuando era estudiante. Esto fue lo segundo que grabé en el día, la estación Trinidad. La destaco porque tiene una curva que es una maravilla fotogénica. Puedes tomar unas fotos preciosas, hay una vista genial con las montañas de fondo. Y lo otro es que es una estación que he ocupado muchas veces. Entonces obviamente hay un cariño, hay un afecto. Ver el paso de los trenes en esta curva es una maravilla. El metro nos cambió la vida. A mí me la cambió totalmente. Yo partí tomando fotos del metro. Entonces yo en esa tierna adolescencia nunca me imaginé este canal de YouTube. Tampoco todos los viajes que he hecho y he documentado, no existía nada de eso. Pero sí me gustaba poder compartir y contarle a alguien lo especial, lo entretenido y la magia que hay en cada línea de metro o en cada tren. Agradezco mucho a Dios por la bendición de poder hacer lo que amo, de poder disfrutar y compartir estas cosas con ustedes, de saber que pueden disfrutar y conocer Santiago incluso estando en otro país. Todo esto me relaja mucho, es compartir un tesoro, una forma de mirar la ciudad y de mirar estos trenes. Yendo a lo más descriptivo, los trenes acá tienen ruedas de acero. Abajo los trenes tienen rieles para las ruedas y la electricidad llega por el tercer riel, que también le dicen barra guía, que es el riel que está levantado. Cada estación tiene información de la ruta expresa, hay un nicho de emergencia que suele tener extintor y tiene el ruptor para cortar la corriente, y hay mapas. Este mapa está en las boleterías y también está en los andenes. Yo con el dedo apunté el lugar donde estamos, ya llevamos más de la mitad de la línea, y además de esa información tenemos los recorridos de buses que paran en los paraderos y sus lugares principales. Antes les conté que en todas las estaciones hay ascensores, pero no todos los ascensores son iguales. En las estaciones de viaducto elevado, que tienen entre comillas menos público, hay ascensores de montacarga. Este ascensor es nuevo, para abrirlo tienes que abrir la puerta. Yo apreté el botón, pero en realidad tienes que abrir la puerta nomás. Y lo que cambia es que para subir o bajar debes apretar un botón y mantenerlo presionado porque es un mecanismo hidráulico. Yo no lo hice bajar porque quizás había alguien esperándolo abajo y lo iba a necesitar más, pero ahí lo pudieron ver. Desde Trinidad seguimos el viaje en el viaducto elevado. Como las comunas de La Florida y Puente Alto son residenciales, el tren en las mañanas va llenándose en estas estaciones y la gente en Trinidad y en Rojas Magallanes apenas alcanza a subir. Ahora en las tardes ocurre el efecto contrario. El tren sale lleno de Vicente Valdés, pero en cada estación va quedando más y más vacío. La estación que veremos es San José de la Estrella, un caso bien especial porque en la línea 4 original estaba la estructura básica de la estación, pero no había estación, no la construyeron. La ciudadanía comenzó a presionar, a protestar para que hiciera la estación, hicieron estudios de demanda y la estación fue construida y abierta en 2009. En este viaje en metro yo seguí hasta Plaza de Puente Alto, pero en la mañana Los Quillayes fue la primera estación que grabé. La micro me dejó aquí y fue lo mejor porque desde Los Quillayes tienes una vista muy linda. Conozco la vista de todas estas estaciones y para mí Trinidad y Los Quillayes eran las mejores opciones para la foto de portada. La foto de portada del viaje la hice aquí, tienes toda la recta libre, ves las montañas de fondo y el ángulo es bueno para hacer una foto con perspectiva. Cuando uno toma fotos lindas, es común que la gente elogie tu cámara y te diga que tienes una cámara que toma bonitas fotos. Pero incluso con las mismas cámaras, las personas toman fotos distintas. Y eso es porque cada foto es un pedazo de uno. En cada una está lo que uno quiere transmitir o lo que a uno le importa, porque hay un mensaje detrás de la foto. Y es lo mismo que este video.
Somos miles de personas las que andamos en línea 4, pero no todos la contaríamos igual. La aventura del arte y de ser creativo está en pensar cómo lo haríamos nosotros, cómo ponerle nuestro sello. Cada uno ve la vida con ojos diferentes. Suena muy obvio, pero no es tan obvio. Realmente no es tan obvio. En Viaducto Elevado nos queda Giza Correa, Hospital Sotero del Río y Protectora de Infancia. ¿Saben cómo diferenciar cada estación? Por el color de los asientos. Esa es la mejor forma. Todas las estaciones tienen colores distintos y es como la única forma de diferenciarlo desde el tren. A menos que recuerdes la vista hacia afuera, pero no es el caso de todas las personas. De todo este tramo de Viaducto Elevado, la estación más importante es Hospital Sotero del Río. Llegan muchos buses locales, entonces sube mucha gente de la estación. Y obviamente también hay un flujo importante por el hospital, uno de los principales recintos de la salud pública en toda la zona sur. Yo recuerdo que en mis primeros viajes me sentía muy feliz. Siempre he disfrutado de todos los viajes, incluso cuando he viajado como estampilla de hora punta. La posibilidad de recorrer tantas cosas en estos trenes, de recorrer la ciudad en un suspiro, de ver las montañas nevadas en el fondo. Eso que ven en la cordillera, imaginen, es la cordillera. Veo la cordillera desde el metro, qué bacán, po. También dentro de la ciudad podemos ver el Cerro de la Ballena, que me imagino que notarán por qué le dicen ballena. Hay unos terminales de micros a los pies de ese cerro. En Protectora de Infancia justo se cruzó el tren, pero acá les puedo mostrar los flotadores con la barra guía, que es como el tren obtiene su electricidad. Después de Protectora de Infancia toca ver el atardecer y bajar al túnel otra vez. Es lindo ver la puesta de sol, pensar que la veía casi todos los días. Cuando hace mucho frío a veces las nubes tienen colores rojizos, muy lindos. La siguiente estación es Las Mercedes, que tiene paredes blancas. Es un diseño bien sencillo, es la penúltima estación y ya el tren va quedando mucho más vacío, aunque son varios pasajeros los que siguen hasta el final. Y la última estación es Plaza de Puente Alto, el centro de la comuna, lugar que veremos en la superficie, aunque eso lo grabé en otro día. Ha sido largo, pero divertido. En micro nos demoraríamos como 2 horas, y quizás más, pero el tren demora 40 minutos. Es demasiado rápido, muy rápido. Le tengo cariño a Plaza de Puente Alto. Por mi trabajo tuve que cerrar la estación algunas veces. Recibí a los pasajeros de los últimos trenes, viví cosas muy lindas. Siempre agradezco haber podido conocer el metro por dentro. Creo que cuando trabajas en algo que te gusta, esa pasión se transmite y los pasajeros iban felices. Una veces no puede resolver todos los problemas de las personas, pero regalar una sonrisa, un gesto bonito, puede cambiarle la vida o cambiarle el día a las personas. No tenemos superpoderes, tampoco somos superhéroes, pero entre tanta cosa mala, sonreír y compartir esa alegría puede ser un buen avance. Echo un poco de menos poder compartir con el público de las estaciones, pero ahora el canal de YouTube es mi estación, pues. Ustedes, todo esto es mi estación. Los lectores de mis libros, la gente que me comenta, los miles y miles de personas que ven los videos, todos ellos son mis pasajeros, mi público de la estación. La estación, no sé, ¿qué nombre le podremos poner a esta estación? Piensen en un nombre. De verdad, muchas gracias. Espero poder retribuir con esto un poco de ese cariño. Y esto es la plaza de Puente Alto. Estamos en el nivel de superficie. El lugar es el centro neurálgico de la comuna. Además de que llegan micros de casi todos los barrios de la comuna. Puente Alto es una comuna muy grande y diversa, con todas las clases sociales, aunque es más conocida por la zona de clase media y baja. La plaza es bonita. Esto lo grabé en otro día, en abril, después de la primera lluvia grande. Traté de hacer el mismo video de línea 4, pero no me gustó cómo quedó. Así que lo hice de nuevo, pero rescaté estas grabaciones. Y en el interior de la estación, en uno de los pasillos, está este diorama de Rodolfo Gutiérrez, Serraytú, la antigua estación Puente Alto. Antiguamente había 2 trenes, el tren llano del Maipo, que era un tren rural que conectaba el centro de la ciudad con esta zona, usando el eje de Vicuña Maquena. Esto es el actual trazado de línea 5 y línea 4. Ya existía hace 100 años, pero con un tren que cruzaba los campos. Y el otro tren era un ferrocarril militar que iba al Cajón del Maipo hasta el volcán. De ese tren no queda mucho, aunque en el Melocotón tienen un tramo corto con un tren restaurado que pueden visitar en un fin de semana. Hice una selección con las mejores fotos de línea 4 que recuerdo.
fotos que tomé entre los 15 y 25 años. No es ninguna mentira el hecho de que ame esta línea, me encanta. Incluso usé algunas fotos en concursos de fotografía o en tareas de artes plásticas. Ahora no tomo muchas fotos, pero es que estoy contando mis historias en video. Esta línea solo tiene trenes Alstom AS2002, serie Metrópolis. Fueron trenes construidos en Brasil. Todos tienen 3 coches. Primero fueron 60 trenes, después llegaron 12 trenes más. Los que tienen el logo de Metro al medio son esos 12 trenes más nuevos y el tren 405 que lo tiene, pero que está un poco desteñido. Habitualmente terminaríamos en Plaza de Puente Alto, es decir, ya hicimos el viaje completo. Pero la gente baja tan rápido del tren en Puente Alto que ni se fija en la estación, lo mismo que pasa en Tobalaba. Yo les debo una vista de los trenes por dentro, es lo que nos falta, pero para eso es muy fácil. Hay que entrar en un tren vacío y con eso estamos listos. Cuando llegué desde Tobalaba, justo comenzó la operación expresa. El primer tren fue verde. Veremos los trenes y cómo saltan estaciones. Ahora viene el tren rojo. Veamos. Por dentro estos trenes son muy bonitos, está vacío, ideal para el video. Y ojo que no es tan habitual, el otro tren verde tenía varios pasajeros en todos los coches. Mira esta vista desde la cabina, ¡qué hermoso! Justo el tren tenía las luces encendidas y se veía todo. Una maravilla, ¿cierto? Me encanta mirar desde aquí y a veces no se puede porque el polarizado o el tinteado de la ventana es más oscuro y no se logra ver. De verdad que es muy bonito tener esta vista. Ahora estamos subiendo de nuevo y veremos los últimos colores de atardecer desde el tren. En el video yo me voy a bajar en Trinidad, pero en este viaje realmente yo me bajé en Tobalaba porque para grabar el comienzo del tren tuve que hacer el viaje completo y por eso estaba en Tobalaba en la hora punta. Pero para el video haremos como que yo me bajé en Trinidad. Decir que con las rutas expresas el tren para en ciertas estaciones es una cosa, ¿cierto? Pero ver cómo el tren salta a esas estaciones y no para es otra cosa, pues mucho mejor. Los trenes rojos y verdes intercalan estaciones. O para un tren rojo o para un tren verde. La creatividad es lo que más aplaudo. Si vieron todo lo que hay en Tobalaba, comprenderán. La gente de Metro pensaba cómo transportar más personas en hora punta si no hay más trenes y no hay nuevas vías. Pensaron hartas cosas y así se les ocurrió. Y si hacemos que los trenes demoren menos de punta a punta, podemos hacer que pase un tren más en la misma hora. Y así fue. Detrás de cada tren, de cada estación, hay un montón de personas trabajando y dando lo mejor de sí mismos para que los pasajeros tengan un buen viaje. Y hoy ustedes han sido mis queridos pasajeros. En ruta roja, siguiente detención, estación Trinidad. Nota al margen, la voz de la conductora de este tren era muy linda, una voz muy dulce. Hay voces automatizadas y también los conductores y conductoras del tren pueden decir las estaciones. Gracias por la sintonía, por la buena onda, por todo. Espero que hayan disfrutado mucho, que Dios los bendiga y que disfruten de estas escenas finales. Hasta la vista, nos vemos en otro video. Chau, bendiciones.